Bienvenidos, Shalom. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno poder volver a encontrarnos en nuestras raíces hebreas de la fe. Programa de la Universidad Teológica Shema Israel, enseñando justamente lo que es el título de nuestro programa, las raíces hebreas de la fe. Y hoy queremos introducir este espacio presentando la Torá que desde hoy vamos a tener presidiendo nuestros programas. Estos rollos de la Torá o Sefer Torá, como se llaman en hebreo, fueron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo del Holocausto. Fue la Torá principal de una sinagoga en la frontera entre Polonia y Rumania, muy cerca de la ciudad de Besarabia, donde mis 4 abuelos nacieron y vivieron antes de emigrar para Argentina. Lo cierto es que en una oportunidad esa sinagoga fue quemada, el rabino y los miembros fueron llevados a los campos de concentración y no se sabe cómo una mano anónima rescató del fuego este rollo de la Torá, lo trajeron a Nueva York para repararlo y por esas bendiciones de Adonai vino a ser el Sefer Torá de nuestra congregación, Shema Israel, que fue donado ahora a nuestra universidad y que lo vamos a tener entonces, como dije recién, presidiendo nuestros programas de ahora en adelante. Y en algún momento lo vamos a abrir y vamos a leer y entender algunas de los versículos y enseñanzas que tiene. Recordando una vez más que Torá no es ley, como se traduce en muchas Biblias en español, sino que es instrucción de Dios para nuestra vida. Es la instrucción, es el manual de instrucciones que Dios nos ha dado y al que fue luego añadido también los salmos, los profetas, completando lo que se conoce hoy como el Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, o el Nuevo Pacto, que para nosotros también forma parte de la Torá o de las instrucciones, del manual de instrucciones de Dios para nuestra vida. Y vamos a continuar entonces con lo que habíamos comenzado la semana anterior. Habíamos estado viendo cómo comenzaron las primeras congregaciones judíos mesiánicas del primer siglo, que fueron justamente esos, congregaciones judíos mesiánicas. ¿Por qué? Porque estaba compuesta por judíos que creyeron que Yeshua era el Mesías esperado por todo el pueblo de Israel. Y el ejemplo lo tenemos en el relato de Lucas, en el capítulo 2, si no recuerdo mal, donde Simeón, un anciano de muchos años, y Ana, una profetisa también anciana de muchos años, estaban esperando el Mesías de Israel, el Salvador, en el templo, cuando el niño Yeshua fue llevado para ser circuncidado y ellos alabaron y dieron gloria al Eterno por haber conocido al Mesías en persona. Y esto nos lleva a otras experiencias, a otros pasajes de la Escritura que nos muestra esto mismo. Por eso decía antes, las primeras congregaciones en Jerusalén y en otras ciudades de Israel fueron formadas por judíos que creyeron que Yeshua era el Mesías. Y según Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 21, vemos que dice allí que millares de judíos
miles de judíos creyeron y eran parte de esas congregaciones. Pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el ministerio de Rab Shaul, o el apóstol Pablo, donde encontramos que él es llamado el apóstol a los gentiles. Y creo que dijimos en el programa anterior que la palabra apóstol viene traducida de la palabra hebrea shaliach, S-H-A-L-I-A-J, que es la palabra que se utiliza en el hebreo para identificar a alguien que ha sido enviado. Aún hoy en día en Israel, toda persona que hace un delivery, toda persona que lleva algo a domicilio, un cartero, un repartidor de algo, en hebreo es llamado shaliach. Y Pablo, Rab Shaul, fue el shaliach, el enviado a los gentiles, pero no como un título de autoridad, sino como lo que realmente era, un enviado a llevar las buenas nuevas, en este caso a los gentiles. Tendremos que preguntarnos a qué gentiles, cómo es que los gentiles, los no judíos, recibieron tan pronto el mensaje que Rab Shaul llevaba. El tema es que debemos saber quiénes eran estos gentiles. Estos gentiles eran conocidos como los gentiles de la puerta. Escuche bien esto y reténgalo. Los gentiles de la puerta. ¿Por qué? Porque siendo gentiles, llegaban hasta la puerta de las sinagogas para escuchar el mensaje, para escuchar la enseñanza, para escuchar la Torá, pero no entraban a las sinagogas porque no eran judíos. Entonces se quedaban en la puerta escuchando. Por eso son conocidos como gentiles de la puerta. Y esta es una enseñanza importante para nosotros. Si usted es gentil, no es judío, pero ama al pueblo judío y ama sobre todo al eterno Adonai y ama su palabra en rollo o en libro, usted tiene la oportunidad de ser como aquellos gentiles de la puerta que se acercaban con hambre de la palabra y escuchaban y recibían ese mensaje, esa enseñanza. Cuando llegó Rab Shaul, Pablo, a esas ciudades, a esas sinagogas, hay que tener en cuenta también que Pablo como judío no era un gentil, no se había convertido de judío a gentil, él seguía siendo judío y lo dice en muchas de sus cartas. Cuando llegaba a una ciudad, al primer lugar que iba era a la sinagoga. Y en la sinagoga él daba el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que el Mesías prometido al pueblo de Israel había llegado y era Yeshua. Entonces, muchos judíos en esas sinagogas creían en el mensaje, creían en Yeshua, y otros lo rechazaban. Entonces, con esos judíos y los gentiles de la puerta, que habían escuchado desde afuera, desde la puerta, el mensaje que Rab Shaul les daba, le siguieron y formaron congregaciones judíos mesiánicas entre los judíos que creyeron y aquellos gentiles de la puerta que estaban interesados en conocer el mensaje de salvación, el mensaje del Mesías que había llegado. Y esto nos lleva a una reflexión importante. Hoy en día, judíos, como en mi caso nacido en un hogar judío, criado como judío, y no judíos, gentiles, como muchos de los que están escuchando y viendo este programa, necesitamos estar unidos, pero unidos en el conocimiento del hebreo original de la palabra, en el hebreo
que fue escrita en el idioma y en la cultura hebrea, como tantas veces hemos dicho. Y estoy esperando, ya ordené el Nuevo Testamento en hebreo, escrito originalmente en hebreo, y que me ha de llegar en estos días y que en cuanto me llegue comenzamos a compartirlo con ustedes. Pero siendo judíos y gentiles, que amamos a Yeshua, que amamos a Adonai, que amamos su palabra, debemos hoy más que nunca, número uno, creer con toda nuestra emuná, con toda nuestra fe, recordando que la palabra hebrea emuná significa fe activa, fe en acción, fe que cree y pone en práctica. Debemos creer ese mensaje, ese Yeshua que murió en un madero en el Gólgota en Jerusalén por cada uno de nosotros. Segundo, leer, estudiar y practicar y vivir la palabra de Adonai. Y tercero, vivir llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que Dios no niega a quienes con verdadera fe y verdadero amor se lo piden. Este es un tiempo difícil. La pandemia, problemas de distintas naturalezas en este país y en otros países del mundo, incluso en Israel. Debemos estar más que nunca en oración y viviendo lo que creemos, porque alrededor nuestro hay mucha gente que quiere lo mismo que usted y yo creemos, pero quieren vernos vivir lo que creemos, no solamente hablar, sino vivirlo, ponerlo en práctica en nuestra vida de todos los días. Y como digo siempre, esto y mucho más enseñamos en nuestra Universidad Teológica Shema Israel, en dos niveles. En la pantalla está la información, el nivel de instituto bíblico, en el que usted puede estudiar a nivel básico desde el hebreo la palabra de Adonai para estar capacitado, para conocer más, para vivir esa palabra bendita. Y para aquellos que están llamados, para aquellos que están en liderazgo, para aquellos que están al frente o que quieren vivir sirviendo en una congregación, enseñando o predicando o dirigiendo este curso a nivel universitario, este curso aprobado por el Departamento de Educación del Estado de la Florida para dar títulos de asociado, bachelor, máster y hasta el doctorado en teología. Comuníquese con nosotros. Lo que acabamos de compartir es parte de la materia Introducción a las raíces hebreas. Y en los próximos programas vamos a seguir compartiendo de esta materia y de las siguientes, buscando la puesta en práctica, el vivir lo que el eterno Adonai tiene como propósitos para usted y para mí. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos con todo el amor de nuestro amado Adonai, orando por usted y deseándole las más ricas bendiciones del Eterno. Shalom.